Mucho ojo a la última canallada de Alberto Núñez Feijóo. Le cuenta una versión a la jueza de la Dana, sale de su declaración y le cuenta otro embuste diferente a los medios de comunicación. Pues acaba de terminar esa declaración ahora mismo, literalmente. Casi 5 horas de declaración de Núñez Feijóo ante la jueza de la Dana, en un interrogatorio largo y en algunos puntos muy conflictivo. Hasta aquí, esta es la última hora y acaba de terminar ese interrogatorio. Feijóo no estuvo informado en todo momento por Mazón el día de la Dana. Desaparecido. Ni la recibo ni la pido. Lo ha reconocido en su declaración ante la jueza. Si me llaman, acudo. Pues Feijóo ha salido hace solo unos minutos de su despacho después de esa larga declaración en el Congreso y ante los medios ha vuelto a insistir en que sí recibió información real, en tiempo real, desde que la pidió. ¿He informado a tiempo real? Sí, absolutamente. Lo mejor es coger los datos. Son 23 mensajes. Desde las 19:59 del día 29 hasta las 23:30 del día 29, 23 mensajes, acredita que estaba informado a partir de ese momento que me pongo en contacto con el señor Mazón. El diario.es, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Siguiendo una declaración que está siendo extraordinariamente larga y el Partido Popular está diciendo ahora no hay contradicción entre lo que se dijo y lo que se dice, entre lo que fue relato político y relato judicial. ¿Hay contradicción o no, Sergi? Hombre, y tanto que hay contradicción, tanto como que Feijóo ha estado incluso matizándose delante de la jueza, explicando que él en realidad no tuvo ningún tipo de información por parte de la Generalitat y que un poco para escudarse tampoco la tuvo del gobierno, ¿no? O sea, Feijóo yo creo que se quiso hacer el importante cuando dijo que tenía toda la información para tapar a Mazón, para proteger a Mazón. Pues la realidad es que hoy delante de la jueza ha tenido que recoger cable y ha tenido que reconocer que no tenía ninguna información y que mintió a todos los ciudadanos cuando lo dijo. Ha sido también muy interesante un momento que dijo que no solo habló con Mazón esa tarde, que también se puso en contacto con García Paje y con el presidente y con Moreno Bonilla, con el presidente de Andalucía, y ha dicho que el más preocupado de los tres era García Paje, no era Mazón el más preocupado. Ha dado algunas puntadas muy interesantes, ha seguido también con la teoría de la conspiración, de la responsabilidad del gobierno, le ha tenido que poner encima de la mesa un abogado que cuando Feijóo era líder de la oposición en 2006 en Galicia, atacó al presidente Touriño por unas inundaciones, diciéndole que las competencias en emergencias son de las autonomías, y hoy ha tenido que reconocerlo también. Se lo ha dicho también la jueza, le ha tenido que recordar la jueza que las competencias en emergencias son de las comunidades autónomas, en este caso de la Generalitat, y que las declaraciones que estaba haciendo en contra del gobierno no eran procedentes en el interrogatorio. Sergi, está habiendo efectivamente una batalla en el tono. Hay fuentes judiciales presentes ahí que nos están diciendo, fuentes entre los abogados, que está utilizando un tono chulito, es literal. Sí, como te estaba comentando, él ha ido en algún momento del interrogatorio, ha intentado ir a la carga, ¿no? Intentando mezclar y diciendo que se tenía que haber decretado la emergencia nacional. La jueza le ha parado los pies en seco y le ha dicho que eso no es motivo del procedimiento y que no siguiera por ahí, que no se fuera por las ramas. Y le ha recordado que las emergencias son una competencia autonómica, con lo cual tampoco procedía ese bulo, ¿no?, que lleva el PP desde el minuto 1 y Vox desde el minuto 1 de intentar implicar al gobierno en esta historia. Ya no solo lo dice la jueza, lo dice también la Audiencia Provincial de la Valencia, que justo ayer reconoció por cuarta vez que no se puede imputar al presidente de la Confederación Geográfica del Júcar porque no tenía competencias en materia de emergencias, con lo cual la jueza le ha tenido en ese tono chulito o ese tono a la ofensiva, la jueza le ha parado los pies en varias ocasiones al señor Feijóo. Sergi Pitarch, el diario.es, siguiendo ese interrogatorio. Cuídate, gracias y un abrazo. Gracias, abrazo. Ha hablado Félix Bolaños, el ministro de Presidencia, aquí diciendo sobre este, en fin, discurso, contradicción, juego político de Feijóo.
falseó cuál era su conocimiento de los hechos, cuál había sido su relación tanto con el presidente Mazón en aquel momento como con el resto de presidentes autonómicos. Se faltó a la verdad con el único interés y el único objetivo de intentar atacar al gobierno de España. Todos los ciudadanos saben hoy que en los días posteriores a la Dana el señor Feijóo no dijo la verdad a los españoles, y esto pues hay que recordarlo porque no es la primera vez que le sucede. Feijóo mintió sobre lo que sabía de la Dana. Feijóo montó una campaña junto con Mazón basada en mentiras respecto a la disposición de medios que sí que estuvieron a disposición de la Generalitat y sobre las conversaciones con los miembros del gobierno, y Feijóo mantuvo durante más de un año a Mazón, pese a ser conocedor desde el minuto 1 de esas mentiras. Yo creo que inicialmente no conocía lo mal que lo había hecho el presidente autonómico, que es verdad que se equivocó al dar esta versión, pero creo que el mayor error que ha cometido el PP es mantener a Mazón durante un año, y creo que eso en las urnas le puede pasar factura. Yo creo que Feijóo mintió en lo peor de una tragedia, con 230 muertes, para sacar un rédito político. Un año después hemos descubierto que es un mentiroso y lo ha reconocido en el juzgado, y aunque el peso de la ley vaya a caer sobre Carlos Mazón, entiendo que Feijóo tiene responsabilidades políticas y morales por humillar a las víctimas de la Dana durante un año. Ha sido un mal día para el líder de la oposición, que debió haber pensado mejor hace algo más de un año ese exceso, lo decía el compañero antes, de hacerse el importante diciendo me ha informado en tiempo real, cuando había pues unos mensajes el día 29, apenas una veintena de mensajes cuando empezaban a conocerse las dramáticas consecuencias de la Dana. Y de contradicción entre lo que se dijo públicamente y lo que se está diciendo ante la jueza. Sí, aunque estamos ya casi en la recta final, porque los que están preguntando ahora son los abogados de los dos más perjudicados, de Salomé Pradas y de Emilio Argüeso, pero durante estas 4 horas largas y media de declaración, Alberto Núñez Feijóo ha dicho que se enteró de todo lo que estaba ocurriendo por los teletipos que le estaba pasando su gabinete de comunicación, que ni pidió ni recibió información por parte de Carlos Mazón, que no tenía constancia de lo que estaba pasando, ni siquiera de que se había conformado el CECOPI, que fue él quien por iniciativa propia le mandó un mensaje al expresidente y también a Juanma Moreno y a Emiliano García Paje para saber lo que estaba pasando, que le dijo que liderara la información, pero para que informase a los ciudadanos de lo que estaba pasando. Y sobre el estado de emergencia nacional, dice que fue el día 31, cuando estaba en el CECOPI y vio cómo estaban las calles de Valencia, cuando le trasladó a Mazón que se debía de pedir esa emergencia nacional. Feijóo rectifica y cambia su versión ante la jueza de la Dana. Hoy le ha dicho que no recibió información de Mazón sobre las riadas, a pesar de que él mismo, ante los medios, ha contado que el presidente le tuvo informado en tiempo real. Ha estado 5 horas declarando por videoconferencia desde el Congreso. Sergi Moyano, ¿qué más ha contado? Alberto Núñez Feijóo le ha cuestionado a la jueza de la Dana que le haya citado a él a declarar por haber hablado con Mazón el día de la Dana y no a otras autoridades que también lo hicieron. La magistrada Nuria Ruiz le ha replicado que solo Feijóo afirmó haber sido informado en tiempo real por el entonces presidente de la Generalitat. Unas afirmaciones que el presidente del Partido Popular hizo apenas 48 horas después de la tragedia y que hoy ha rectificado en sede judicial. Dice que fueron una inexactitud y que no fue hasta las 8 de la tarde de aquel 29 de octubre, recordemos el peor momento de la tragedia, cuando empezó a recibir mensajes de Mazón en los que le informaba de la situación. Ante la jueza que investiga las 230 muertes de la Dana en Valencia como presuntos homicidios por imprudencia, Feijóo ha afirmado que notó más preocupado al presidente de Castilla-La Mancha, a García Paje, que a Mazón, ahora y que por eso mismo, visitó antes de Tour literalmente, que la Comunitat casi Valenciana. 5 horas de declaración de Núñez Feijóo ante la jueza de la Dana, en un interrogatorio largo y en algunos puntos muy conflictivo. Hasta aquí. Esta es la última hora y acaba de terminar ese interrogatorio. No recibió información de la Dana por parte de Mazón en tiempo real, como aseguró ante los medios. Dice que no se enteró hasta las 8 de la tarde, cuando empezó a recibir teletipos del servicio de prensa del partido. Feijóo ha asegurado que no sabía dónde estaba Mazón en ese momento y tampoco que hubiera un CECOPI en marcha. Larga declaración Dice que en vio más el preocupado Congreso a y ante Paje que los a Mazón, medios ha y que por vuelto a eso acudió insistir antes a en que sí Castilla-La Mancha que recibió a la información Comunitat real Valenciana.
en tiempo También real ha criticado al desde que gobierno la por pidió. no informarle de lo que estaba ocurriendo, que ha calificado de emergencia He nacional. informado a tiempo real. Esa tarde del Sí, 29 de octubre, absolutamente. Feijóo envió un total de 10 WhatsApps a Lo Amazon, mejor unos es mensajes coger que los entregó datos, en 2 tandas a la 23 jueza mensajes. tras varios Desde las requerimientos. 19:59 En ellos, del poco día después del 29 desalert, Mazón hasta las vaticinó una noche 23:30 larga y del día Feijóo le 29, aconsejó llevar el 23 liderazgo mensajes, informativo. A las acredita 11:20 que llegó el estaba mayor informado a intercambio de partir de mensajes. ese Mazón momento que dijo me que pongo ya en se contacto había con el señor comunicado Mazón. con Sánchez y que Diario.es, tenía lo ¿qué que tal? ¿Cómo necesitaba, estás? la UME, puesta a su disposición ¿Qué tal? por Buen la día. delegación del Siguiendo gobierno. una declaración Y a las que está 11:25 siendo ya reconoce extraordinariamente que larga están apareciendo y el muertos en Partido Utiel Popular y que van a está aparecer diciendo ahora no hay bastantes más. contradicción entre lo Un que se mensaje dijo que contradice y la lo que se versión que dice, dio en el entre lo que Congreso, fue donde aseguró que relato hasta la madrugada no político supo que había y relato fallecidos. judicial. ¿Hay contradicción o no, Sergio? Hombre, y tanto que hay contradicción, tanto como que Feijóo ha estado incluso matizándose delante de la jueza, explicando que él en realidad no tuvo ningún tipo de información por parte de la Generalitat y un poco para escudarse tampoco la tuvo del gobierno, ¿no? O sea, Feijóo yo creo que se quiso hacer el importante cuando dijo que tenía toda la información para tapar a Amazon, para proteger a Amazon, pues la realidad es que hoy delante de la jueza ha tenido que recoger cable y ha tenido que reconocer que no tenía ninguna información y que mintió a todos los ciudadanos cuando lo dijo. Ha sido también muy interesante un momento que dijo que no solo habló con Mazón esa tarde, que también se puso en contacto con García Paje y con el presidente y con Moreno Bonilla, con el presidente de Andalucía, y ha dicho que el más preocupado de los tres era García Paje, no era Mazón el más preocupado. Ha dado algunas puntadas muy interesantes, ha seguido también con la teoría de la conspiración, de la responsabilidad del gobierno. Le ha tenido que poner encima de la mesa un abogado que cuando Feijóo era líder de la oposición en 2006 en Galicia atacó al presidente Touriño por unas inundaciones diciéndole que las competencias en emergencias son de las autonomías y hoy ha tenido que reconocerlo también. Se lo ha dicho también la jueza, le ha tenido que recordar la jueza que las competencias en emergencias son de las comunidades autónomas, en este caso de la Generalitat, y que las declaraciones que estaba haciendo en contra del gobierno no eran procedentes en el interrogatorio. Sergi, está habiendo efectivamente una batalla en el tono. Hay fuentes judiciales presentes ahí que nos están diciendo, fuentes entre los abogados, que está utilizando un tono chulito, es literal. Sí, como te estaba comentando, él ha ido en algún momento del interrogatorio, ha intentado ir a la carga, ¿no? Intentando mezclar y diciendo que se tenía que haber decretado la emergencia nacional. La jueza le ha parado los pies en seco y le ha dicho que eso no es motivo del procedimiento y que no siguiera por ahí, que no se fuera por las ramas. Y le ha recordado que las emergencias son una competencia autonómica, con lo cual tampoco procedía ese bulo, ¿no?, que lleva el PP desde el minuto 1 y Vox desde el minuto 1 de intentar implicar al gobierno en esta historia. Ya no solo lo dice la jueza, lo dice también la Audiencia Provincial de la Valencia, que justo ayer reconoció por cuarta vez que no se puede imputar al presidente de la Confederación Geográfica del Júcar porque no tenía competencias en materia de emergencias, con lo cual la jueza le ha tenido en ese tono chulito o ese tono a la ofensiva, la jueza le ha parado los pies en varias ocasiones al señor Feijóo. Sergi Pitarch, el diario.es, siguiendo ese interrogatorio. Cuídate, gracias y un abrazo. Gracias, abrazo. Ha hablado Félix Bolaños, el ministro de Presidencia, aquí diciendo sobre este, en fin, discurso, contradicción, juego político de Feijóo. Falseó cuál era su conocimiento de los hechos, cuál había sido su relación tanto con el presidente Mazón en aquel momento como con el resto de presidentes autonómicos. Se faltó a la verdad con el único interés y el único objetivo de intentar atacar al gobierno de España. Todos los ciudadanos saben hoy que en los días posteriores a la Dana el señor Feijóo no dijo la verdad a los españoles y esto pues hay que recordarlo porque no es la primera vez que le sucede. Feijóo mintió sobre lo que sabía de la Dana. Feijóo montó una campaña junto con Mazón basada en mentiras respecto a la disposición de medios que sí que estuvieron a disposición de la Generalitat y sobre las conversaciones con los miembros del gobierno, y Feijóo mantuvo durante más de un año a Mazón, pese a ser conocedor desde el minuto 1 de esas mentiras.
Yo creo que inicialmente no conocía lo mal que lo había hecho el presidente autonómico, que es verdad que se equivocó al dar esta versión, pero creo que el mayor error que ha cometido el PP es mantener a Amazon durante un año y creo que eso en las urnas le puede pasar factura. Yo creo que Feijóo mintió en lo peor de una tragedia con 230 muertes para sacar un rédito político. Un año después hemos descubierto que es un mentiroso y lo ha reconocido en el juzgado, y aunque el peso de la ley vaya a caer sobre Carlos Mazón, entiendo que Feijóo tiene responsabilidades políticas y morales por humillar a las víctimas de la Dana durante un año. Ha sido un mal día para el líder de la oposición, que debió haber pensado mejor hace algo más de un año ese exceso, lo decía el compañero antes, de hacerse el importante diciendo me ha informado en tiempo real, cuando había pues unos mensajes el día 29, apenas una veintena de mensajes cuando empezaban a conocerse las dramáticas consecuencias de la Dana. Y de contradicción entre lo que se dijo públicamente y lo que se está diciendo ante la jueza. Sí, aunque estamos ya casi en la recta final, porque los que están preguntando ahora son los abogados de los dos más perjudicados, de Salomé Pradas y de Emilio Argüeso, pero durante estas 4 horas largas y media de declaración, Alberto Núñez Feijóo ha dicho que se enteró de todo lo que estaba ocurriendo por los teletipos que le estaba pasando su gabinete de comunicación, que ni pidió ni recibió información por parte de Carlos Mazón, que no tenía constancia de lo que estaba pasando, ni siquiera de que se había conformado el CECOPI, que fue él quien por iniciativa propia le mandó un mensaje al expresidente y también a Juanma Moreno y a Emiliano García Paje para saber lo que estaba pasando, que le dijo que liderara la información, pero para que informase a los ciudadanos de lo que estaba pasando. Y sobre el estado de emergencia nacional, dice que fue el día 31, cuando estaba en el CECOPI y vio cómo estaban las calles de Valencia, cuando le trasladó a Amazon que se debía de pedir esa emergencia nacional. Feijóo rectifica y cambia su versión ante la jueza de la Dana. Hoy le ha dicho que no recibió información de Mazón sobre las riadas, a pesar de que él mismo, ante los medios, ha contado que el presidente le tuvo informado en tiempo real. Ha estado 5 horas declarando por videoconferencia desde el Congreso. Sergi Moyano, ¿qué más ha contado? Alberto Núñez Feijóo le ha cuestionado a la jueza de la Dana que le haya citado a él a declarar por haber hablado con Mazón el día de la Dana y no a otras autoridades que también lo hicieron. La magistrada Nuria Ruiz le ha replicado que solo Feijóo afirmó haber sido informado en tiempo real por el entonces presidente de la Generalitat. Unas afirmaciones que el presidente del Partido Popular hizo apenas 48 horas después de la tragedia y que hoy ha rectificado en sede judicial. Dice que fueron una inexactitud y que no fue hasta las 8 de la tarde de aquel 29 de octubre, recordemos el peor momento de la tragedia, cuando empezó a recibir mensajes de Mazón en los que le informaba de la situación. Ante la jueza que investiga las 230 muertes de la Dana en Valencia como presuntos homicidios por imprudencia, Feijóo ha afirmado que notó más preocupado al presidente de Castilla-La Mancha, a García Paje, que a Mazón, y que por eso visitó antes Letour que la Comunitat Valenciana. A su llegada al Congreso, Feijóo se mostraba tranquilo. Bueno, cumplí con mi deber. Si me llaman, acudo. Ante la jueza, ha rectificado. No recibió información de la Dana por parte de Mazón en tiempo real, como aseguró ante los medios. Dice que no se enteró hasta las 8 de la tarde, cuando empezó a recibir teletipos del servicio de prensa del partido. Feijóo ha asegurado que no sabía dónde estaba Mazón en ese momento y tampoco que hubiera un CECOPI en marcha. Y dice que vio más preocupado a Paje que a Mazón y que por eso acudió antes a Castilla-La Mancha que a la Comunitat Valenciana. También ha criticado al gobierno por no informarle de lo que estaba ocurriendo, que ha calificado de emergencia nacional. Esa tarde del 29 de octubre, Feijóo envió un total de 10 WhatsApps a Mazón, unos mensajes que entregó en 2 tandas a la jueza tras varios requerimientos. En ellos, poco después del Les Alert, Mazón vaticinó una noche larga y Feijóo le aconsejó llevar el liderazgo informativo. A las 11:20 llegó el mayor intercambio de mensajes. Mazón dijo que ya se había comunicado con Sánchez y que tenía lo que necesitaba, la UME, puesta a su disposición por la delegación del gobierno. Y a las 11:25 ya reconoce que están apareciendo muertos en Utiel y que van a aparecer bastantes más. Un mensaje que contradice la versión que dio en el Congreso, donde aseguró que hasta la madrugada no supo que había fallecidos.